Lección número 18 de Catequesis Fundamental. Oremos todos. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios y bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bienvenidos todos y todas a nuestra lección número 18 de Catequesis Fundamental. Recordemos, para conectarnos, enchufarnos en el donde continuamos. Estamos en el capítulo 4 de nuestra clase de catequesis. En este capítulo 4 estamos reflexionando la evolución de la catequesis y en este apartado estamos reflexionando sobre las definiciones más significativas a partir del Concilio Vaticano II sobre la catequesis. Pero recuerden que no es solamente estar definiendo los conceptos por los conceptos como tales, sino que los conceptos nos deben indicar a todos nosotros la evolución propiamente dicha de la catequesis, cómo ha venido formándose en la pastoral de la iglesia y en la pastoral parroquial, para llegar a una verdadera comprensión de qué es lo que significa la catequesis y qué es lo que está orientada como a su fin último, que es la conversión de la mente y del corazón de todos los cristianos, en ese proceso evangelizador que tiene este gran ministerio de la palabra en la iglesia. Entonces, ahorita en esta evolución de este concepto, de esta comprensión de la catequesis, en nuestro tiempo, en nuestra era contemporánea, pues el Concilio Vaticano II es como la fuente de donde nosotros tomamos los principales conceptos en referencia a todo lo estudiado hasta aquí. Decíamos, por una parte, como repasando, que el Concilio Vaticano II en el 1965 nos ofrecía dos definiciones descriptivas. Nos describía, quiere decir, qué cosa era la catequesis en la comprensión de todos nosotros, la iglesia, los pastores y todos los fieles que todos trabajamos en esta evangelización, partiendo del querigma y después de la catequesis para la formación permanente, ¿verdad? Y de la evangelización. Entonces, la formación catequética a partir del Vaticano II tiende a que la fe, en primer lugar, ilustrada por la doctrina, se torne viva, la fe se torne viva, se torne explícita y se torne operante, la fe de los cristianos, tanto de los niños, los adolescentes, como de los adultos. Y segundo, definición descriptiva que hace el Concilio Vaticano II sobre la definición descriptiva de la catequesis es: la formación catequética debe iluminar y debe robustecer la fe, debe nutrir la vida con el Espíritu de Cristo, debe conducir a una consciente y activa participación en el ministerio litúrgico, en el misterio litúrgico, y también la catequesis deberá mover a todos a la acción apostólica, ¿verdad? Y les definía en dos documentos principales del Concilio Vaticano II. La primera explicación del Vaticano II está tomada de Christus Domini,
un decreto del oficio pastoral de los obispos del Vaticano II, Christus Domini, que señala, repito, vale la pena repetirlo, como una primera definición de la Christus Domini del Vaticano II, que dice que la formación catequística tiende a que la fe ilustrada por la doctrina se torne viva, explícita y operante, tanto en los niños, adolescentes como en los adultos. Y el segundo, que está tomado de la Gravísimus Educaciones, y también una declaración sobre la educación cristiana de la juventud del Vaticano II, también define que la formación catequética debe iluminar y robustecer la fe, debe nutrir la vida en el Espíritu de Cristo, debe conducir a una consciente y activa participación en el misterio litúrgico y también debe movernos en la acción pastoral, en la acción apostólica. O sea que todos somos discípulos, pero también somos misioneros. Eso dice el Concilio Vaticano II. Esta primera definición, pues ya habíamos hablado un poco, que la retoma el Directorio General para la Catequesis, y que esta definición no se debe centrar solamente en la etapa específicamente iniciatoria, sino que se refiere a la maduración general en la fe de todas las dimensiones de la vida de los cristianos. Y entonces esta definición es asumida por el directorio, en el número 17 lo decíamos. La primera definición. Y la segunda definición que dijimos del Concilio Vaticano II también, el derecho canónico la asume en los diferentes numerales que ya se los señalábamos y que están aquí en el documento, ¿verdad? El derecho canónico, el 788 principalmente, que también refuerza esta definición inspirada en el decreto adyente, el del Vaticano II, el número 11 y el número 15, del 11 al 15 más bien. ¿Y cuál es esta segunda definición? Que se describe la catequesis por sus tareas y sus objetivos inmediatos, que son consolidar el conocimiento de la fe, alimentar las actitudes morales cristianas en el Espíritu de Cristo, ya lo decíamos, y ejercitar la participación en la liturgia de la Iglesia, que es vivir la fe, y también el impulso a la vida apostólica. Muy bien, eso es en principio entonces lo que decíamos a partir de estas definiciones significativas a partir del Concilio Vaticano II. Primero el Vaticano II, en segundo lugar tenemos, ya les digo, la Semana Internacional de la Catequesis, que se realizó en Medellín, Colombia, en el año 68, o sea, 3 años después de clausurado el Concilio Vaticano II, donde fue definida la catequesis de la siguiente manera. La catequesis es la acción por la cual un grupo humano interpreta su situación, la vive y la expresa a la luz del Evangelio. Viene siendo lo mismo que hemos dicho, pero con otras palabras, ¿verdad? Después, otra fuente, digámoslo así, posterior al Vaticano II y posterior a Medellín, está el documento de la Conferencia Episcopal Italiana, que tiene un documento programático sobre la catequesis. Rinnovamento de la catequesis se llama, ¿verdad? Y esta conferencia define la catequesis como una explicación cada vez más sistemática de la primera evangelización. Educación en cuanto se dispone pues, a recibir el bautismo, y también renovación de sus compromisos, iniciación de la vida cristiana de la Iglesia y el testimonio concreto de la caridad. Así lo define la Conferencia Episcopal Española, que viene siendo también, con otras palabras, la misma cosa, ¿no? La catequesis y la formación para vivir la fe y para ponerla en práctica.
también en el año 1972, fíjense que vamos avanzando en el tiempo, en el 65 el Vaticano II, en el 68 Medellín, Colombia, en el 70 dije yo, la conferencia episcopal italiana, habíamos dicho, a ver, sí, la conferencia episcopal italiana del año 70, ¿verdad? Y ahora pues que estamos hablando del 72, que son los teólogos catequetas, esos son los teólogos que estudian la catequesis, ¿verdad? Los teólogos catequetas del Instituto Superior de Catequética de Nimega. Ese Nimega, pues todo esto ofrece una nueva definición de catequesis fruto de la investigación de estos teólogos catequísticos, digámoslo de una manera más entendible. Y ellos definían la catequesis de estas maneras. Dicen, entendemos por catequesis la iluminación de la existencia humana total como acción salvífica de Dios en cuanto testimonio del misterio de Cristo por medio de la palabra, con el fin de despertar y alimentar la fe y traducirla en acciones plenamente coherentes con la vida cristiana. Fíjense, muchachos, que esta definición está preciosa. Está preciosa porque define realmente lo que hemos venido diciendo todo el tiempo, que es la intervención salvífica de Dios en la historia de la salvación, la historia humana. Fíjense que está linda, permítanme repetírsela. Está en la página 53, para los que están siguiendo con el folleto la clase. Dicen estos teólogos catequísticos del Instituto Superior de Catequética. Esto debe estar allá en Europa, a lo mejor en Roma, no sé dónde estarán. Dice, según sus investigaciones, entendemos por catequesis la iluminación de la existencia humana total. Esa iluminación es con la luz del Evangelio, por supuesto, ¿verdad? Es la iluminación de toda la existencia humana como acción salvífica de Dios en cuanto testimonio del misterio de Cristo por medio de la palabra. Es que todo eso se da en la catequesis. Por medio de la palabra, con el fin, la finalidad de despertar y alimentar la fe y traducir esa fe en acciones plenamente coherentes con la vida cristiana ordinaria, la vida diaria. Es el apostolado, es la misión. Entonces, esta definición, al final de cuentas, termina siendo hermosa porque también resume todas las anteriores que hemos dicho. Después, en 1975, vamos avanzando en el tiempo, después del Vaticano II, vamos a conectarnos con el Papa San Pablo VI, en su encíclica Evangelii Nunciandi. El Papa, sin dar una definición de catequesis, la presenta en primer lugar como un medio inherente a la evangelización, en el número 44 del Evangelii Nunciandi. Dice el Papa entonces que la catequesis es un medio inherente a la evangelización, ¿verdad? La evangelización es permanente de toda la vida y la evangelización se inicia con el querigma y se continúa permanentemente con la catequesis. Eso es el sentido que le da el Papa San Pablo VI. En el sentido totalizador que el Papa da a la evangelización, habría que leer el numeral 14 de la evangelización. La evangelización es el proceso completo de formación, de desarrollo, de crecimiento, de vivencia de la fe y de la pastoral de la fe, subrayándola como la enseñanza religiosa sistemática de los datos fundamentales. ¿Y cuáles son los datos fundamentales? La revelación del Evangelio, la revelación de Jesucristo, la revelación. Y como educadora a la Iglesia, educadora de las costumbres y de los criterios morales del Evangelio, también la catequesis a sí mismo, sin confundirse con el primer anuncio, ha de tener siempre el carácter
misionero y mantener viva la conversión a Jesucristo. Evangelii Nuntiandi 54. Miren que estamos ratificando con diferentes palabras esa convicción que debemos de tener todos verdaderamente en cuanto que somos todos catequistas, misioneros, ministros enviados de la palabra, ¿verdad? En segundo lugar, pues el Papa Pablo VI en su Evangelii Nuntiandi también subrayará la necesidad de una catequesis de talante catecumenal. Recuerdan pues el sentido catecumenal que tiene la catequesis, ¿verdad? Es un periodo intenso de formación que hoy la vive la iglesia de 1 año, de 2 años. Cada día es más urgente, dice el Papa, en segundo lugar, pues en su Evangelii Nuntiandi, cada día es más urgente la formación catequística, bajo la modalidad de un catecumenado, como lo hacen los niños de primera comunión, como se hacen con la formación presacramental del bautismo, para un gran número pues de seres cristianos, de personas, ¿verdad? Los niños para la iniciación cristiana, los jóvenes para la perseverancia y los adultos también para finalizar. Es decir, dice el Papa, urge una catequesis iniciatoria, inicial, fundamentadora, que dé las fuentes de la fe, que sea concebida la catequesis como un aprendizaje en activo, no en pasivo, por supuesto, en activo de la vida cristiana. Y a esta acción fundamentadora parece reservar el Papa San Pablo VI el término de catequesis, según su definición, el número 45 de Evangelii Nuntiandi, y que también el Concilio Vaticano II lo menciona en la Dei Verbum número 24. Avanzando en el tiempo, vemos que también el Sínodo de los Obispos del año 1977, en su mensaje al pueblo de Dios, el Sínodo de los Obispos ofrece un modelo referencial para la catequesis. Decían en su mensaje los obispos de este sínodo de 1977. El modelo de toda catequesis es el catecumenado bautismal, que es formación específica, que conduce al adulto convertido a la profesión de su fe bautismal en la noche pascual, ¿verdad? Eso dicen en su mensaje al pueblo de Dios, pues el sínodo de los obispos, y que en este sínodo de los obispos, que es donde brota, pues, ¿verdad? La Evangelii Nuntiandi, casualmente, que hemos señalado, pues, del Papa Pablo VI. El sínodo de los obispos hace así una de sus aportaciones más notables. En continuidad con Evangelii Nuntiandi, número 44, dice que el talante catecumenal ha de adquirir la catequesis. Este sínodo no excluye la necesidad de una educación permanente en la fe, pero la Iglesia cada vez con más claridad parece querer asegurar el papel fundamentador de la catequesis. O sea que la Iglesia en síntesis se basa en la definición de la catequesis, que la catequesis debe jugar más bien un papel fundamentador, o sea, que le dé la base doctrinal de todo lo que los cristianos debemos de creer. Más adelante, en 1979, hablábamos del 77, ¿se acuerdan? Ahora en el 79, en la Evangelii Nuntiandi, y de la catequesis tradende, de todos estos elementos, hay una exhortación apostólica posinodal que se llama catequesis tradende, que es de este mismo sínodo de los obispos del 1977, pero ya en la exhortación apostólica el Papa describirá la catequesis de un modo diferente,
en diferentes párrafos, en diferentes numerales, pero siempre insistiendo en su carácter de iniciación cristiana, su carácter iniciatorio, dice el texto. Dice Catequesis Tradendae en el número 21, globalmente se puede considerar aquí la catequesis en cuanto a educación de la fe de los niños, de los jóvenes y de los adultos, que comprende especialmente una enseñanza de la doctrina cristiana, es una enseñanza iniciatoria definitivamente. Y esa enseñanza dada generalmente de modo orgánico y sistemático, con miras a iniciar a todos los destinatarios de esta catequesis, pues, ¿verdad?, a iniciarlo en la plenitud de la vida cristiana. Entonces, la definición propiamente tendría que decir: la catequesis es una iniciación cristiana integral abierta a todas las esferas de la vida cristiana, quiere decir a todas las edades. Por otro lado, dice que la auténtica catequesis es siempre una iniciación ordenada y sistemática de la revelación que Dios mismo ha hecho al hombre en Jesucristo. Esta revelación conservada en la memoria profunda de la Iglesia y en las Sagradas Escrituras, comunicada constantemente mediante la tradición, ¿verdad?, la tradición de la Iglesia, esa tradición viva y activa que se ha venido transmitiendo, digámoslo así, de generación en estos 2000 años que tiene de existencia, pues, la Iglesia, y de la custodia del depósito de la fe. Bueno, más adelante, la catequesis de la comunidad en el año 1983, hay un documento de la Conferencia Episcopal Española que propone esta definición descriptiva. Esta comunidad, catequesis de la comunidad se llama, por eso está una cita abajo de este párrafo en la página 56. En el primer párrafo habla de la catequesis de la comunidad y abajo te pone CC 34. Esta es la cita bíblica, la cita textual de este documento. Catequesis de la comunidad significa el CC. Entonces, este documento de la Conferencia Episcopal Española sobre la enseñanza y la catequesis define de esta manera la catequesis. Miren lo que dicen ellos. La catequesis es la etapa o periodo intensivo del proceso de evangelización en la que se capacita básicamente a los cristianos para entender, celebrar y vivir el evangelio del reino de Cristo, de Dios en Cristo, al que han sido, al que han dado más bien su adhesión al reino de Dios, al que hemos dicho que sí, y para participar activamente, pues, en la realización de la comunidad de la Iglesia, en el anuncio y en la difusión del evangelio. Esta formación cristiana, dice la catequesis y la comunidad de 1983, esta formación cristiana debe ser integral y fundamental. Y la meta que tiene la catequesis para esta catequesis de la comunidad, de la Comisión de Enseñanza y Catequesis de la Conferencia Episcopal Española, dice que la meta de la catequesis es la confesión de la fe, la profesión de nuestra fe. Así de simple y de sencillo. Muy bien. Hasta aquí llegamos entonces en el numeral 2, que se refiere en el capítulo 4 a la evolución de la catequesis. Si nosotros vemos todas estas diferentes definiciones descriptivas de lo que ha sido la catequesis a través de todos estos años, iniciando con el periodo del Concilio Vaticano II, nos damos cuenta que se vienen reafirmando todos los criterios que ha tenido a través de estos 20 siglos la Iglesia en su convicción de la transmisión de la fe
en la realización de este gran ministerio de la palabra que se hace de diversas formas. De una manera inicial, el anuncio carismático, el anuncio de la salvación en Cristo, y también el proceso de crecimiento espiritual a través de una catequesis catecumenal, una catequesis de preparación sistemática y orgánica para que todos conozcamos la fe, demos razón de nuestra fe, la asumamos en valores morales, o sea, que la apliquemos a nuestra vida, que la celebremos a través de los sacramentos y que la demos a conocer a través de la misión evangelizadora. Muy bien, un tercer elemento entonces del capítulo 4. Estamos hablando de la página 56. Es la catequesis en el Directorio General para la Catequesis del año 1997, que se los acabo de mandar en estos días, ¿verdad? La catequesis de iniciación y la catequesis permanente. Dice que en un primer subtítulo que la Iglesia reflexiona sobre la acción catequística. Entonces, después de este recorrido que hemos hecho a través de la historia sobre el término de catequesis y su contenido, después de analizar estas diversas definiciones históricas de catequesis a partir del Concilio Vaticano II, en este periodo de la evolución del concepto de catequesis, recuerden que lo hemos venido viendo, pues, que desde el primer inicio los apóstoles, la transmisión de la fe, después la experiencia de la patrística, los santos padres, después la Edad Media, con el renombrado y maravilloso teólogo Santo Tomás de Aquino, y todo el proceso evolutivo que ha tenido a través de la historia entonces de la catequesis, la Iglesia se topa con varias realidades que desde hace algunas décadas han ido induciendo a esta reflexión sobre la acción de la catequesis. Primero, desde San Pablo, no San Pablo, sino, pues sí, San Pablo VI, pues. Es que yo quiero que diferenciemos quién es San Pablo en la Sagrada Escritura y San Pablo VI, que es el Papa, pues, del Vaticano II, ¿se acuerdan, verdad? Entonces, desde Pablo VI hasta una nueva concepción de la evangelización como proceso integrador de todo cuanto la Iglesia hace y vive para realizar la salvación de nuestro mundo, eso es un poco lo que se viene reflexionando desde el Papa Pablo VI. Está referido en varios documentos, Evangelii Nuntiandi, adyente el documento del Vaticano II. Y la Iglesia comprende entonces tres etapas o tres momentos esenciales. Lo menciona Catequesis Tradentis número 18, que la evangelización misionera o etapas misioneras, la evangelización catequística o etapa catequético-iniciatoria catecumenal y la evangelización pastoral o etapa comunitaria pastoral, ¿verdad? Así lo define el Directorio General de la Catequesis. Y en segundo lugar, dice que también la fe es un don, es una iniciativa gratuita de Dios. La fe es un don de Dios. Recordemos que lo dijimos que cuando el niño es bautizado se le da a manera de semilla tres elementos de las virtudes teologales, ¿no? La fe, la esperanza y la caridad. Es un don, entonces la fe es un don gratuito recibido con el Espíritu Santo el día del bautismo. El destinatario ha de creer en el corazón esa fe. Entonces, este don de la fe, que es iniciativa gratuita de Dios, este don es destinado entonces a creer en el corazón de los creyentes. Esto significa la colaboración de la persona en hacer crecer esta fe. Porque es un don, pero es una tarea, la fe.
Es don y tarea. Todo lo que Dios nos da es un don y es tarea, porque nosotros tenemos que ponerla en práctica, todos los dones que Dios nos da. Y es una colaboración divina, un don gratuito de Dios, pero también es una colaboración personal. El ser humano, el cristiano, debe responder. La adhesión en la fe a Jesucristo da origen a un proceso de conversión permanente que dura toda la vida, dice el directorio en el número 56. Tercer lugar, el ministerio, el gran ministerio de la palabra de la iglesia, ¿verdad? Este ministerio es un elemento esencial de la evangelización, porque lo que se evangeliza es con la palabra. El gran ministerio de la evangelización es el ministerio de la palabra de Dios. Es un elemento esencial de la evangelización, dice Evangelii Nuntiandi 22. Y este ministerio de la palabra tiene diversas funciones básicas, de convocatoria, de iniciación y de educación permanente, dice el directorio en el 51. Número cuarto, dice el directorio que en la iglesia se están dando, de hecho, dos concepciones, permítanme, se está dando, de hecho, dos concepciones diferentes de catequesis. La de los que conciben la catequesis como una acción meramente de iniciación cristiana, catequesis de iniciación, y otra concepción de la catequesis de los que la identifican como todo el proceso cristiano de educación en la fe, que es la catequesis permanente, que es la evangelización permanente, no sé cómo llamarla, ¿verdad? Dice el directorio en el numeral 35. Este directorio trata de descubrir la catequesis de manera integradora, conjugando el conjunto de todos estos elementos y realidades que hemos visto en las definiciones y en la evolución del concepto de la catequesis a través de toda la historia de la iglesia. Y esto lo refiere el directorio a partir del 34 al 72, los numerales 34 al 72. Muy bien. Número 2. La catequesis de iniciación cristiana y catequesis permanente. Niveles diferentes, niveles distintos, específicamente diferentes, pero complementarios de la catequesis. Ese es el subtítulo del número 2. Y dice el directorio en el 69, la catequesis de iniciación y la catequesis permanente no son excluyentes. No puede ir una por un lado y la otra por otro lado, sino que las dos catequesis, la de iniciación y la de la formación permanente, son complementarias. Y lo hemos visto en nuestra vida, pues porque cuando nosotros cuando éramos niños recibimos una catequesis de iniciación, y ya cuando somos adultos, pues estamos, si bien es cierto, repasamos un poco la catequesis de la infancia, pero ya nos profundizamos en los misterios que nos deben hacer, pues, conocer en profundidad la fe, aplicarla en nuestra vida, celebrarla y también transmitirla, porque nosotros no nos podemos quedar solo en el engorde, ¿verdad? Sino que tenemos que dar lo que recibimos. Entonces, son dos niveles distintos de catequesis, específicamente diferentes, por supuesto. La primera es de iniciación. La catequesis iniciatoria necesita definitivamente, el segundo momento, ¿verdad? ¿Cuáles son el segundo momento? La catequesis permanente. Y a su vez la catequesis permanente necesita y no puede prescindir del primer nivel de la catequesis, o sea, de la catequesis de iniciación cristiana. Efectivamente, entonces se tiene que dar los dos procesos en su
etapa donde le corresponda, porque son específicamente, dice el directorio, diferentes, pero no son excluyentes. Son distintas, pero se complementan las dos. La catequesis de iniciación tiene características fundamentales y específicas. A esta catequesis se refiere el documento de la catequesis Tradendes cuando dice que la catequesis es uno de los momentos, y es el muy importante, por cierto, en ese proceso total de la evangelización. Dice catequesis Tradendes del 18 al 20. Entonces, en esta etapa de la catequesis iniciatoria, se configura la conversión a Jesucristo, dado que la fundamentación de esta primera adhesión a Cristo era la catequesis de iniciación, pues los convertidos mediante una enseñanza y un aprendizaje convenientemente prolongado para toda la vida, pues irán creciendo, según dice Adyentes, en esa adhesión primera que tuvieron con la primera catequesis. Entonces, los cristianos, a través de la catequesis, son iniciados en el ministerio de la salvación, en el estilo de vida propio que propone el Evangelio, dice el directorio en el número 63. La catequesis, por lo tanto, es la realización de la función iniciatoria en el gran ministerio de la palabra en la iglesia, y así pone los cimientos del edificio de la fe, decía San Cirilo de Jerusalén. Así pues, la catequesis de iniciación no es una acción facultativa, sino básica en la construcción de la personalidad del discípulo de Jesucristo. El crecimiento interior de la iglesia y su fidelidad al plan de Dios dependen esencialmente de la catequesis de iniciación cristiana. Y esta catequesis de iniciación cristiana es, pues, un momento prioritario en la evangelización, dice el directorio en el numeral 64. Entonces, todo esto es así porque esta catequesis recupera la capacidad forjadora de los cristianos. Es la iniciación de la fe, de la vida cristiana. Esa iniciación que tenía el catecumenado bautismal de los primeros siglos. Porque en este proceso el elemento fundamental de la iniciación cristiana era la catequesis. Y recuerden que era la revelación de los misterios del arcano, impartida exclusivamente por el obispo sucesor de los apóstoles. Y estaba vinculada principalmente, pues, a los sacramentos de la iniciación cristiana, específicamente el bautismo. Recuerden que el bautismo era la base para la integración de todos los nuevos cristianos a la iglesia, pues para pertenecer al cuerpo místico de Cristo, dice el director en el numeral 66. Vamos a llegar hasta aquí. Ave María, gracia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén.